Ya listo. Buen día, doctor, compañeros y compañeras. A continuación les vamos a dar a conocer el tema de enfermedad valvular y enfocado al COVID-19. Bueno, primero les voy a hablar sobre los pacientes con valvulopatía y, bueno, la evolución que ha tenido el tratamiento de esta patología en el contexto del COVID. Entonces, primero tenemos que los pacientes con valvulopatías o en general con enfermedades cardíacas son una población que son muy sensibles a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que la terapia tardía conduce a un aumento de la morbilidad y la mortalidad. Entonces es importante identificar, asignar los recursos disponibles a los pacientes que sean más vulnerables. Es por eso que son más sensibles en el tiempo. Mientras más tardemos en tratarlos, peor será su pronóstico. Entonces, con respecto a esto, es crucial su atención temprana. Pásale una, por favor. Ya, bueno, em, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que, como sabemos, ha alcanzado un nivel en todo el mundo, se ha convertido en una pandemia bastante importante y, bueno, pues a raíz de esto se han generado diversas investigaciones y, en concreto, esta investigación que les estamos presentando es una guía que ofrece y expone los aprendizajes, los nuevos desafíos que el resto del mundo, y en concreto esta guía fue eh, hecho en un hospital de Italia. Entonces nos dan las perspectivas de lo que han aprendido en específico con las valvulopatías cardíacas y las posibles dificultades que se pueden presentar en los tratamientos. Entonces, para iniciar, debemos definir que los pacientes con valvulopatías tienen necesidades específicas. ¿Sí? Entonces, en situaciones de pandemia como la que estamos viviendo, las consideraciones tanto del diagnóstico, monitorización y seguimiento y también tratamiento, pues se centran en esta necesidad que debemos tener al equilibrar los recursos que se están utilizando también por la pandemia. Entonces, se debe definir a la población y se debe definir a la población que vamos a tratar de acuerdo con algunos parámetros. El primer parámetro es el riesgo de la exposición que tiene el paciente al COVID durante los diagnósticos y terapias intrahospitalarias. ¿Ya? El primero es el riesgo de retrasar el procedimiento. Ya, el segundo es el riesgo de su exposición al COVID. El tercero es la ubicación geográfica y la variación que tendría junto con la pandemia. Ya, entonces, para luego definir la población objetivo, ya dependerá de dos variables principalmente. Dependerá de la válvula culpable y de su disfunción. Y bueno, en su disfunción tenemos la regurgitación, la estenosis, ya, entonces, así vamos a determinar nuestra población objetivo. Pásale, por favor. Bien, con respecto a los tipos de patología, bueno, tenemos, por ejemplo, para la estenosis aórtica, es probable que los pacientes normalmente estén asintomáticos. Esto quiere decir que se presenten seguros, no pueden no tener complicaciones, ¿ya? Entonces, esto puede ser útil para eh, una, una atención ambulatoria, posponer el seguimiento si es necesario. Pero por otro lado, en los pacientes que son sintomáticos, estos van a experimentar angina, síncope, signos de insuficiencia cardíaca, se requieren estos contactos de atención médica, ¿ya? Y esto debe adaptarse a las necesidades de la pandemia. Bueno, continuando, tenemos pacientes con estenosis mitral, ¿ya? Entonces el deterioro puede ocurrir repentinamente. Entonces es posible que se requieran recursos tanto para su tratamiento hospitalario, eh, se necesitan instalaciones para realizar varuloplastía, etcétera. También otro caso que se presenta es en el embarazo. Entonces está comprobado que la mortalidad materna por estenosis mitral no tratada alcanza el 6,8%. Y esto más en el trabajo de parto e incluso en el parto. Entonces, estas son situaciones en las que el tratamiento debe iniciarse
sin demora, incluso en el caso de la pandemia. Entonces hay que saber cómo derivar los recursos bien y utilizarlos bien. Ya en la insuficiencia mitral, em, la necesidad o no de tratamiento depende tanto de su etiología como el grado de insuficiencia cardíaca que esté. Ya, entonces tenemos, por ejemplo, si hay síntomas de insuficiencia cardíaca, ya se vuelven intratables. Em, También el tratamiento se puede disponer incluso si no hay todavía presencia de dilatación del ventrículo izquierdo. Pero ya cuando presenta una rotura de cuerdas, entonces aquí sí se necesita una intervención médica rápida y reparación quirúrgica inmediata. Pásale, por favor. Ya. Bueno, continuando con la estratificación del riesgo, esto quiere decir cómo vamos a evaluar el riesgo que tiene el paciente según su afección, ¿no? Entonces, primero debemos saber que el COVID-19 ha puesto un estrés en el sistema de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una limitación de los recursos hospitalarios disponibles y esto conlleva a una necesidad de priorizar intervenciones. Ya eso quiere decir que habrán algunas que tengamos que retrasar por semanas o por meses. Ya entonces, incluso pequeños retrasos en el tratamiento de valvulopatías podrían ser devastadoras y es por eso que nosotros debemos valorar qué tan grave es para distribuir bien los recursos en esta pandemia. Un ejemplo que tenemos a la izquierda es, por ejemplo, los pacientes con estenosis aórtica de alto riesgo pueden tener una mortalidad del 20% dentro de los 3 meses de espera. Ya. Bueno, entonces vamos a proporcionar, vamos a tener una orientación de cómo evaluar el riesgo general de los pacientes con valvulopatía. Ya, y nos vamos a basar tanto en experiencias como en opiniones. Estos también son criterios subjetivos. Ya, entonces el médico debe evaluar este riesgo mientras espera el tratamiento. Ya, entonces en la siguiente tabla, pásale una, por favor. En la siguiente tabla se ven algunos parámetros, criterios para la orientación y la toma de decisiones clínicas. Ya, entonces primero, para una intervención urgente, el paciente debe presentar síntomas graves o inestables, sustitutos de insuficiencia cardíaca progresiva. Y ahí estos síntomas graves están contemplados como signos o síntomas de insuficiencia cardíaca grave. Ya la segunda es una hospitalización por insuficiencia cardíaca en los últimos 6 meses, una angina inestable, un síncope debido a estenosis aórtica, como les comenté en el ejemplo anterior, una reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo o una dilatación del ventrículo eh, izquierdo, disfunción progresiva del ventrículo derecho. ¿Ya? Síntomas refractarios a la terapia médica que le pudieron administrar por sus patologías previas, una estenosis masiva, regurgitación torrencial. Bueno, esto necesita también ser evaluado junto con el equipo de cardiología. ¿Ya? Bueno, y las intervenciones selectivas según los recursos locales. Ya tenemos entonces aquí síntomas estables, signos o síntomas de insuficiencia cardíaca moderada. Ya esto permite actividades de la rutina diaria. Ya también tenemos síntomas estables como la angina crónica, no una angina inestable. Reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y dilatación del ventrículo derecho igualmente, aumento de diuréticos para evitar una descompensación cardíaca y aumento de niveles de péptidos natriuréticos atribuibles a valvulopatías. ¿Ya? Y bueno, y considerar posponer el tratamiento si los síntomas no son atribuibles a valvulopatías y si hay un estado estable de las valvulopatías. Pásale, por favor. Bien, ahora vamos a hablar del tratamiento. Bueno, en los tiempos de COVID, la consideración sobre el tratamiento también implica el riesgo individual del paciente. ¿Y cómo es esto? El riesgo individual se refiere a la duración de la estancia hospitalaria del paciente y también del uso de los recursos. Bien, entonces en la parte derecha tenemos un cuadro en el que se ve más o menos cómo es el manejo de estos pacientes con valvulopatías durante la pandemia. ¿Cómo se hace esto? Bueno, y básicamente desde la parte superior izquierda se empieza con pacientes que tienen síntomas sugestivos de una
valvulopatía, ¿ya? Entonces, ellos van a tener asistencia digital o telemedicina y van a reportar vía virtual en la parte derecha, en el cuadrito gris, todos sus monitoreos, su presión arterial, que ellos mismos se van a, a medir, ¿no? Entonces, ya más adelante les hablaré de eso. Bueno, si existen en el cuadrito de la izquierda segundo para abajo, ya si existe una progresión de la válvula, de la valvulopatía, pues nos debemos enfocar en el diagnóstico. Entonces vamos a pedir pruebas de progresión y vamos a asegurarnos de que exista una valvulopatía. Ya, si existe esto, debemos hacer una cooperación interdisciplinaria. Por ejemplo, compartir la historia clínica con el tratamiento ambulatorio previo, acceder a los resultados de imágenes, a los resultados de las pruebas que se realizaron, e incluso hacer evaluaciones o hacer interconsulta con cardiología, obviamente. Bien, si no existe esta progresión de las valvulopatías, pues debemos considerar un diagnóstico diferencial por otros síntomas, ¿sí? Bueno, si ya tiene estos síntomas de progresión de valvulopatía, pues vamos a tener el cuadrito de abajo, vamos a tener si es el sujeto, si está apto para cirugía. Si es así, vamos a tener unas fuentes locales que nos permitan una aproximación del tiempo de cirugía. ¿Ya? Entonces esto va a ser mediante la mortalidad esperada. ¿Ya? Entonces, si hay una alta mortalidad, debemos discutir con el equipo de cardiología, ¿ya? Y realizar los tests requeridos para esto. ¿Ya? Entonces tenemos dos opciones aquí. Tenemos el transcatéter, que es que tiene enormes ventajas, ¿ya? Entonces, al igual, bueno, ahí habla de algunas ventajas que tiene, ¿no? En el cuadrito, pero la mayor ventaja es una estancia corta, ¿ya? Entonces el tratamiento transcatéter va a tener una estancia corta y de igual manera, si lo hacemos en un centro de atención secundaria, debemos reducir en lo máximo posible su estancia hospitalaria y derivarlo a atención terciaria al paciente, ¿ya? Y el otro, en la parte derecha, es el abordaje quirúrgico, ¿ya? Entonces esto más se requiere en pacientes jóvenes y bueno, igualmente debemos establecer una buena conexión entre el centro de salud secundario y el terciario para que la estancia del paciente sea corta, ¿ya? Bueno, es como en el cuadrito dice, en la izquierda es probable que el COVID también afecte a los pacientes con valvulopatía cardíaca grave, no tratada, bueno, pero el tratamiento en estos pacientes debería ser principalmente el de la enfermedad infecciosa, el del COVID. Pásale, por favor. Bien, bueno, continuando vamos a tener el seguimiento de estos pacientes. ¿Cómo se hace el seguimiento? El seguimiento de estos pacientes con valvulopatías que se sometieron a procedimientos tanto quirúrgicos, percutáneos, se puede considerar a la telemedicina. Esto es utilizando tecnologías de salud virtual, ya que son nuevas prácticamente. Esta permite la continuación del cuidado del paciente, ya, y además tiene grandes ventajas porque limita la propagación del COVID y minimiza el contacto entre los pacientes y, bueno, y aplica obviamente medidas también de higiene. Entonces, esta herramienta nos proporciona información sobre la posible progresión de síntomas y signos de la enfermedad. Eh, Esto ayuda a identificar a los pacientes que necesitan ir a una visita en persona. Ya, entonces, estas nuevas herramientas tecnológicas son especialmente beneficiosas para pacientes con un riesgo conocido que tengan factores que les puedan dar predisposición a contraer el COVID-19, como enfermedad pulmonar, diabetes, cáncer, etcétera. Bien, esta telemedicina requiere una buena colaboración
y cumplimiento por parte del paciente. ¿Cómo es esto? El paciente requiere una autoevaluación de temperatura, de presión arterial y frecuencia del pulso. Incluso también hay veces que tienen la posibilidad de una auscultación mediante estetoscopio electrónico, ¿ya? Y toda esta información que recopila el paciente se la va a entregar al médico. Y este puede hacer recomendaciones como en la medicación, en el estilo de vida y también en el próximo chequeo. Ya, bueno, aquí también hay una parte en la que existe una desventaja en la telemedicina que la mayoría de las pruebas de diagnóstico, por ejemplo, radiografías, electrocardiograma o ecocardiograma, pues sí requieren la presencia física del paciente en un centro diagnóstico. Ya, bueno, debe usarse con precaución la telemedicina y de forma individualizada, y siempre hay que sopesar riesgos y beneficios, ¿ya? Porque en algunos pacientes será mejor que vayan de forma presencial, ¿ya? Y bueno, otro dato que también es bastante importante es que debe garantizarse el uso, con el uso de la telemedicina, la seguridad de los datos sanitarios. Ya, pásale. Bueno, y como conclusión de esta investigación, pues se tiene que en las situaciones, como en la pandemia, que se ha visto, donde los sistemas de salud corren riesgo, deben tomarse medidas exhaustivas para reasignar y reorganizar recursos, ya los recursos disponibles. La priorización de los procedimientos tanto quirúrgicos como percutáneos esenciales para las valvulopatías podrían ser de los primeros enfoques, ¿ya? Y bueno, también implementar la telemedicina como para minimizar el contacto no esencial entre médico y paciente. Aquí garantizamos la seguridad tanto para los pacientes como para los médicos. Muchas gracias. Ya, dentro de otro tema muy importante que nos pareció que se debe tratar, es en aquellos pacientes que ya padecen insuficiencia cardíaca secundaria por las valvulopatías dentro del contexto de COVID-19. Es así que a manera introductoria tenemos que las valvulopatías van a ser una de las etiologías principales y frecuentes que van a causar insuficiencia cardíaca, ya sea esta de un estadio agudo o crónico. Y dentro de estas valvulopatías más asociadas a IC se encuentran por una parte la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral, que ambas etiologías o ambas patologías van a representar alrededor del 15% y 50% en cuanto a la insuficiencia cardíaca, en cuanto a su aparición. Y es por tanto que para estas patologías van a haber ciertos tratamientos, invasivos o no invasivos, pero durante la pandemia del COVID-19 se ha visto que los avances en cuanto a las técnicas del campo de la cirugía valvular o la cardiología intervencionista u otras nuevas técnicas de intervención percutáneas se han visto afectadas y por tanto se ha visto ralentizado o disminuido, incluso detenido el reclutamiento de pacientes candidatos con estas enfermedades a nuevos tratamientos y por tanto el seguimiento adecuado de estos pacientes. Y además esto ha hecho que los procedimientos quirúrgicos no urgentes se aplacen a determinada fecha para poder disminuir así la carga de mortalidad en cuanto al COVID. Y dentro de el algoritmo de priorización para estos pacientes que padecen insuficiencia cardíaca junto con algún tipo de valvulopatía, tenemos ciertas consideraciones. Es así que primero deben adoptarse ciertas estrategias específicas para poder proporcionar un tratamiento adecuado al paciente, limitando así la exposición al virus y preservar así recursos.
También los pacientes cuyos procedimientos han sido cancelados o pospuestos durante la pandemia deben ser reevaluados para recategorizar su prioridad, porque puede que en determinada fecha haya sido diagnosticado con una enfermedad valvular en estadio agudo, pero debido a la época del COVID-19, de la pandemia, no ha podido asistir a un centro hospitalario para realizar su seguimiento correcto y por tanto puede evolucionar a un estadio más grave o crónico. También hay que tener en cuenta que el personal médico va a tratar pacientes nuevos y obviamente estos no han sido evaluados adecuadamente por la pandemia y por tanto deben eh, realizar un ajuste en cuanto a sus horarios y también realizar de manera más óptima su seguimiento. Y listo. Y en este cuadro se resume la categorización que les hablé, que se debe realizar en pacientes con insuficiencia cardíaca y valvulopatía. Es así que, por una parte, vamos a observar que se les ha categorizado en tres grupos. Por una parte, el de alta prioridad, que van a ser atendidos en cuestión de horas o de días, dependiendo del estado general del paciente, o en un nivel más inferior, como la prioridad intermedia, que se va a hacer un trato específico a los pacientes dentro de los 2 o 3 meses siguientes, o una baja prioridad, que estos generalmente se los aplaza o se van a ser reevaluados estos pacientes después de 2 o 3 meses. Es así como podemos observar de manera general, o un panorama general, diferentes cuestiones respecto a la valvulopatía aórtica, la mitral y la tricuspidia. Y debemos mencionar que debe reservarse más que todo una alta prioridad a aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca que va a ser refractaria debido a valvulopatías graves, especialmente por estas dos. Además, los procedimientos de valvulopatías con prioridad intermedia o baja especialmente pueden programarse teniendo en cuenta obviamente la disponibilidad de recursos, la esperanza de vida del paciente o la complejidad de la intervención, como ya se mencionó con anterioridad, ya sea por cirugía, que es una técnica muy invasiva, o simplemente por intervencionismo percutáneo. Además, los pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca que necesitan algún tipo de intervención se debe considerar de tipo una prioridad intermedia y ser reevaluados en caso de que su estado empeore. También tenemos que los pacientes de baja prioridad, aunque su patología no sea tan crónica como la de los otros estadios, se puede realizar un abordaje cuidadoso, sin intervenciones, siempre y cuando se cumplan dentro de los parámetros establecidos por las guías. Ya, algo importante también que debemos mencionar es que para que se reanuden estos procedimientos de valvulopatía coronaria, perdón, valvulopatía cardíaca, es obligatorio reducir especialmente las tasas o los nuevos casos de COVID-19, por tanto también disponer de camas, de ventiladores, de recursos humanos, especialistas en cardiología intervencionista, a la vez equipos de protección del personal de salud para poder tratar a estos pacientes que acuden al servicio de salud, ya sea de manera urgente o emergente. Listo, también por último hay que destacar que el personal de salud en sí también debe estar constantemente sometiéndose a determinadas pruebas para disminuir la carga de infecciones por COVID dentro de los hospitales. Ya, como se mencionó anteriormente también, la telemedicina es una herramienta muy útil y muy difundida dentro de la pandemia del COVID-19 y no solo va a servir durante
estos eventos de salud, sino que también a futuros eventos va a ser una herramienta muy útil, debido a que va a limitar así la exposición de la persona con determinado agente patógeno, para así disminuir el contacto y por tanto su propagación. Es así que, como ya se mencionó anteriormente, la telemedicina de manera general va a propiciar una evaluación eh, no amplia, pero sí general del estado del paciente. Pero como se mencionó anteriormente en cuanto a dentro de las desventajas que puede conllevar esta, es que cuando se necesitan exámenes específicos, se debe planificar obviamente el acceso al hospital, siempre y cuando esta persona sea de bajo riesgo, es decir, menores de 65 o 55 años o personas jóvenes especialmente, para poder limitar así su morbimortalidad. Además, tenemos que los pacientes ancianos son los que generalmente presentan insuficiencia cardíaca y algún tipo de valvulopatía, y es por tanto que a veces se les dificulta expresar sus necesidades a través de la telemedicina o consulta electrónica, pero por tanto para esta dificultad o desventaja, los familiares pueden aportar de manera significativa con información acerca del paciente para mejorar así la comunicación entre médico-paciente. Además, la telemedicina ha permitido que en estos pacientes se realicen reuniones o un abordaje interdisciplinario entre otras especialidades que están a cargo del seguimiento del paciente. Recordemos que los pacientes ancianos tienen altas morbilidades, entre ellas diabetes, que generalmente tienen que tratarse con endocrinólogos, y por tanto la afección cardíaca y endocrina van a ir de la mano también, es decir, un abordaje multidisciplinario. Y dentro de otros aspectos a considerar, también tenemos que durante y después de la pandemia, después de que se restablezcan los sistemas de salud de manera más óptima y más eficaz, pues van a enfrentarse a un desafío muy amplio, debido a que van a haber déficits de recursos humanos, de insumos médicos, de instalaciones con equipamiento, y por tanto van a, a realizar un conflicto muy importante dentro de las intervenciones de valvulopatías cardíacas. Y también se han propuesto distintos enfoques, como el enfoque minimalista para la implantación de válvula transaórtica, que este tipo de enfoque o de tratamiento va dirigido, destinado a optimizar el resultado del paciente, y a la vez que se va a minimizar el requisito de instalaciones, y por tanto se ha considerado un enfoque, una terapia muy eficaz y segura, especialmente en aquellos pacientes con estenosis aórtica. Además, cabe destacar que a nivel de otras afecciones como la insuficiencia mitral o la insuficiencia tricúspide, también se puede optar por el tratamiento transcatéter, ya que este ha resultado disminuir la estancia hospitalaria para poder mejorar así eh, el estado de salud del paciente. Ya. Y dentro de los aspectos del COVID-19 y dentro de ciertas investigaciones que se ha estado realizando, por una parte tenemos que se han reportado casos de una insuficiencia, en este caso insuficiencia mitral severa, en cuanto al COVID-19 o secundaria al COVID-19. Este reporte de caso fue publicado en diciembre del 2020, del anterior año. Y en este caso se describe a un paciente, no menciona la edad, de mediana edad, que dio positivo para COVID-19, y que dentro de sus antecedentes patológicos personales importantes o de importancia,
se encuentra la insuficiencia valvular mitral, muy leve o leve, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal. Es decir, su FEBI en este caso estaba mayor al 55%, lo que nos sugiere que este paciente tenía un control muy estable de su enfermedad valvular. Sin embargo, al presentar positividad para COVID-19, este refirió diferentes manifestaciones patológicas o clínicas como el edema pulmonar, insuficiencia respiratoria, y que inicialmente se lo diagnosticó como un SDRA a este paciente, pero luego de de la instancia hospitalaria y del curso hospitalario, su edema pulmonar e insuficiencia respiratoria empeoraron, y secundaria o como resultado de la insuficiencia aguda grave de la válvula mitral, y que posteriormente se analizó y fue debido a una infección directa por el COVID-19. Entonces el paciente fue sometido a reemplazo quirúrgico, y dentro del análisis histopatológico de la válvula extraída, se vio que habían infiltrados linfocitarios o células inmunes que aparentemente se encuentran dentro de la fisiopatología del COVID-19 y que por tanto estaban infiltradas dentro de la matriz extracelular de la válvula, y por tanto se ha sugerido que estas válvulas cardíacas van a estar expresando eh, la enzima convertidora de angiotensina 2. Y es así que hacia el año 2011, retrocediendo un poco en el tiempo, se publicó un artículo donde se descubrió que la AC2 se encuentra en las válvulas cardíacas, específicamente en la válvula aórtica, en humanos, y esta a su vez se asoció a un proceso de estenosis de dicha válvula. Y en estos pacientes que fueron sometidos para poder detectar los niveles de AC2 mediante inmunotensión, se vio que estos estaban más que todo expresados a nivel de macrófagos miofibroblastos que van a rodear a la válvula aórtica estenótica. Y por tanto es así que se sugiere en base a este artículo que el SARS-CoV-2, al utilizar la AC2 como receptor, pues puede afectar directamente a las diferentes válvulas cardíacas, y no solo a nivel de los miocitos o del músculo cardíaco, como en anteriores investigaciones se ha propuesto. Entonces esto abre una ventana nueva para posteriores investigaciones para poder descubrir si en caso de que estas válvulas u otras zonas del miocardio se expresen esta enzima. Es por tanto que una de las limitaciones es que estos artículos eran escasos, no habían más investigaciones acerca de reportes de enfermedades valvulares secundarias por COVID-19 o detección de la C2 en otras partes del corazón. Entonces, esas fueron las limitaciones, y por tanto se requerirían más estudios para poder suponer este tipo para poder confirmar este tipo de suposiciones o de hipótesis realizadas por los investigadores. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, ok, chicos, hubiese sido bueno, de una vez hubiésemos presentado hoy el foro sobre esto, pero quedemos así. Quiero que me envíen ya las presentaciones de todo lo que tengan para yo poder realizar las preguntas del examen que quedamos para el día martes. Traten de hacerlo hoy hasta mañana, ¿de acuerdo? Listo, Doc. Ok, chicos, ya nos veremos. Hasta luego, hasta luego.